nuestros estudios Valeria Silva, diputada por el MAS, y Óscar Sogliano, vocero de Solvo en la ciudad de La Paz. Buenas noches, bienvenidos a los dos. Buenas noches Óscar, y buenas noches a todas y a todos quienes ven a Via Yala esta noche. Los hemos invitado a ambos, Óscar, Valeria, fundamentalmente con el objetivo de hablar a la juventud por la opción del sí y la opción del no. Quienes ahora tienen 21 años o están habilitados ya con los 18 para votar en este próximo referéndum, hace 10 años tenían 8 u 11, ¿no? Es una edad en la cual han visto la formación de un gobierno y evidentemente ahora les toca decidir el futuro de las propuestas. ¿Cuál es el mensaje que dan principalmente a estas generaciones desde sus posturas? Empezamos con Valeria. Bueno, estamos haciendo sobre todo una campaña informativa de lo que significa la propuesta de la Bolivia para el futuro que estamos llevando a la cabeza del presidente Evo y del vicepresidente Álvaro. Estos 10 años de proceso, sin lugar a dudas, nos han hecho soñar con un futuro que antes era imposible siquiera imaginar. Estamos muy contentos y como jóvenes estamos decididos a hacer realidad la Agenda 2025, estamos seguros que lo mejor está por venir y estamos seguros que este 21 de febrero nos va a tocar, sobre todo a nosotros como jóvenes, consolidar el camino hasta ahora avanzado por las generaciones que nos han precedido y poder garantizar ese futuro con el que hemos soñado. Valeria, permítame, este rango etario no ha vivido a plena alma, si usted quiere, el tema de la guerra del gas, toda la convulsión entre los 2000 a los 2005. El gobierno habla mucho del neoliberalismo, habla mucho de figuras como Sánchez Berzaín, como Gonzalo Sánchez de Lozada, pero pareciera que no hay un discurso específicamente dedicado a los jóvenes. Esos elementos podría entenderlo un elector con un poquito más de años, y no precisamente los jóvenes. ¿Qué está pasando ahí? Por supuesto que hay un problema generacional, y no solo en Bolivia, sino creo que es más global, en torno a la memoria histórica, la memoria política y lo que ha sucedido, lo que ha significado el neoliberalismo, por ejemplo, para nosotros los bolivianos, de la mano de las capitalizaciones y las privatizaciones, pero además de las represiones. Recordemos las represiones que han habido en dictaduras y también en democracias, ¿no? Entonces, identificamos nosotros ese problema, pero sobre todo lo que estamos mostrándole a la juventud es el futuro, ¿no? Por supuesto que no vamos a descuidar el trabajo político que hay que hacer en torno a la memoria, pero estamos seguros de que el joven de hoy en día en Bolivia quiere garantizar su futuro en términos individuales y en términos colectivos. Eso es lo que significa la Agenda 2025. Queremos contarle a la gente en contraste con nuestra propuesta de futuro y con nuestra Agenda 2025, qué es lo que está sucediendo con el retorno del neoliberalismo, por ejemplo, en la Argentina, donde hace unos días han subido las tarifas casi al 500%, donde ya se tienen presos políticos escogidos con el voto popular, como es el caso de Milagro Sala, donde tenemos un sinfín de muestras de que el neoliberalismo no está viniendo a cuidar nuestros procesos. El neoliberalismo no está viniendo a, o no pretende venir a mejorar lo que hemos hecho, como intentan posicionar ante la opinión pública. Le dicen a la gente, gracias presidente por lo que has hecho, pero ¿sabes qué? Nosotros vamos a hacer mejores cosas. No, eso no es verdad. Y eso es lo que estamos intentando demostrarle a la juventud, demostrarle que el neoliberalismo tiene acciones concretas de, sobre todo, precarización del trabajo, precarización de las condiciones sociales y disminución del ejercicio democrático. Muy bien, cuando se da esa respuesta, permítame dirigirme ahora a Óscar. Solvo está con la campaña por el no. Valeria y el Movimiento al Socialismo hablan de ese futuro para los jóvenes. ¿Cuál es la respuesta, cuál es la propuesta que tiene Solvo de cara también a este referéndum y la campaña por el no que viene realizando? Bueno, primero que nada, muy buenas noches a todos los que nos están viendo. Valeria también, muy buenas noches. En realidad hay que enfocarnos muy bien cuál es la discusión de fondo del 21 de febrero. Vamos a ir a votar
no por el tema de aprobación o desaprobación de este gobierno, o por hablar sobre el tema del futuro, que lo voy a comentar dentro de un momento. Estamos yendo a un referendo el 21 de febrero para ver si cambiamos o no la constitución política del Estado, si cumplimos realmente el voto del soberano, el voto del pueblo, que se pronunció en las urnas el 2009 y que votó por una constitución y que el propio presidente la promulgó y dijo que en 50 años no se iba a cambiar. Y ahora la estamos cambiando las reglas del juego de la democracia, estamos cambiando las reglas de juego de la institucionalidad democrática, y eso es un elemento muy importante, pero no lo estamos cambiando porque estamos pensando precisamente en el futuro de esos jóvenes. Estamos gastando 153 millones de bolivianos para ver si 2 personas van a seguir en el poder. No se está manejando adecuadamente. Voy a ir en acotación un poco de lo que ustedes decían sobre el tema de los jóvenes. El pasado no va a volver. Y el pasado neoliberal no va a volver porque el que ha sacado ese pasado neoliberal ha sido precisamente el pueblo boliviano. Ha sido una conquista del pueblo boliviano. Y obviamente no van a volver porque hay nuevas generaciones y hay nuevos liderazgos que se están proyectando a nivel nacional. ¿Qué pretendemos con el referéndum del 21 de febrero? Que las clases políticas se sigan manteniendo en el poder durante 20, 25, 30 años y esa juventud, que es el 50% de la población económicamente activa, siga postergada. Nosotros creemos en la renovación. Creemos en el pluralismo, creemos en las oportunidades que tienen que tener ese joven. Un joven que ahora se está formando y que seguramente querrá entrar también a la arena política y querrá tener aspiraciones como cualquier otro joven. Pero cuando hablamos también del concepto de joven hay que ser muy cuidadosos y muy cautelosos también de cuál es ese futuro. Si vemos las cifras, podemos ver evidentemente que hace 10 años, que es desde el 2005 hasta la actualidad, la estructura laboral en el país no ha cambiado. Que el 50% de esa población económicamente activa, que son los jóvenes, no ha cambiado absolutamente nada. Que 7 de cada 10 jóvenes siguen teniendo empleos temporales o precarios y que no tienen ninguna visión a futuro porque no se ha invertido de la manera que se tenía que haber invertido en un auge económico que no se había visto los últimos 40 años, 170.000 millones de bolivianos en los últimos 10 años. ¿Qué se ha hecho para cambiar el futuro de esos jóvenes? Parece retórica, parece decir, en la Agenda 2025 la vamos a hacer, sí, pero en los últimos 10 años, ¿en qué hemos avanzado? 180.000 jóvenes de entre 17 y 35 años, que son los famosos ninis, que están en toda Latinoamérica, que no estudian ni trabajan, que es más o menos la proporción de la población de Sucre, que no cursan ningún estudio, que no tienen perspectiva de trabajo y que el futuro laboral que se le va a presentar, valga las redundancias, a futuro, es incierto. Y hablamos de una Agenda 2025, es algo irónico. Tendríamos que hablar de qué hemos hecho hasta el momento y qué políticas serias tenemos en relación con el tema de empleo. Ahí vamos a poder hablar, Valeria, del futuro de los jóvenes. Para ir respondiendo justo lo que nos señala Óscar. Tema jóvenes, futuro para los jóvenes, no se ha hecho mucho, no tienen espacios. ¿Qué pasa con la Agenda 2025? Quisiera antes retomar algunos de los argumentos de Óscar. En primer lugar, el que gira en torno a la protección de la Constitución Política del Estado. Recordemos que la Constitución Política del Estado ha sido uno de los grandes avances revolucionarios del Estado plurinacional y uno de los más grandes logros del Estado plurinacional y del presidente Evo, sin lugar a dudas, de la mano del pueblo boliviano. Defender la Constitución Política del Estado debería, cuando uno es riguroso y la conoce, debería implicar defender la posibilidad de la modificación parcial que está incluida en el artículo 411 de nuestra Constitución. El artículo 411 de nuestra Constitución contempla la posibilidad de reformular parcialmente algún elemento de la Constitución mediante un referéndum. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos respetando lo que nuestro texto constitucional establece y ¿qué más democrático que preguntarle al pueblo mediante un referéndum si en el marco de lo que establece nuestra Constitución, que es absolutamente legal y tiene su porción de legitimidad, por supuesto,
quieren o no que el presidente Evo y el vicepresidente Álvaro el 2019 estén en la papeleta para las elecciones nacionales. Son dos comicios totalmente diferentes. El 2019 seguramente la oposición podrá armar los binomios que mejor les parezca y podrán reunirlos, si pueden reunir los requisitos, presentarse ante el Tribunal Supremo Electoral para que la población escoja, ¿no? Oscar, perdón que le corte, Valeria. En base a lo que dice la oposición y que asegura constantemente de la reelección, ¿ustedes no consideran que dan por perdida la campaña por el no al asumir esta terminología, siendo que la figura legal es totalmente distinta porque está solamente habilitando a este binomio a que pueda postularse con el margen de que si han hecho una buena gestión en este tiempo hasta la elección futura, pueda cambiarse la fórmula y el contexto del país, incluso hasta las demandas de la población? ¿Ustedes no están asegurando de que el voto o que este binomio va a vencer y se va a ponderar hasta el 2025? Acabas de nombrar algo que es fundamental, que es el tema del, y Valeria también lo nombró, el cambio de la Constitución. Sí, pero se había dicho, y en el respeto, porque hemos ido a las urnas el 2009 para votar la Constitución, y esas son las reglas del juego de la democracia, que íbamos a tener una Constitución de 50 años, un poco parafraseando al vicepresidente, cuando decía Evo y el pueblo es el Dream Team, es el equipo. Claro, hablando sobre el tema del fútbol, ¿no? Y yo digo una cosa, en el fútbol hay 90 minutos, esa es la regla del juego, no se cambia. Si tú estás ganando 1-0, no dices, no, hasta el minuto 10 de ahí que termine el partido. O si estás perdiendo, no dices jugaremos 120 minutos, porque la regla del juego son 90 minutos. Y esa regla es la que hay que respetar, porque es la que le da legalidad. Aquí quiero mostrar un cuadro. Y en este cuadro resumo un poco el tema de la elección. Aquí tenemos, ese es lo que dice la Constitución Política del Estado. Y el equilibrio que tiene que ver de la Constitución Política del Estado en un pacto social que hicimos el 2009 y que se está vulnerando para el beneficio de dos personas. Es decir, vulneramos la Constitución, vamos de manera antojadiza a agarrar un artículo de la Constitución y perdemos los equilibrios, que es los pesos y los contrapesos. Aquí está la primera gestión y la segunda gestión. Eso es lo que dice la Constitución. ¿Qué queremos hacer ahora? La primera gestión, 2005-2010, la segunda gestión, 2010-2015, la tercera gestión, 2015-2020, porque no olvidemos que el 2005 al 2010 fue también una interpretación de la Constitución, la que le llevó a decir que Evo Morales desde el 2010 empezaba la primera gestión. Estamos en la tercera gestión 2010-2020 y queremos ir a una cuarta elección. Pero son 2020, elecciones que nos ha definido el pueblo, perdón, Oscar, mil disculpas. ¿cierto? 2020-2025. Son 4 periodos. 168, artículo 168. ¿Hasta dónde vamos a ir? Esta es la vulneración a las reglas del juego. Valeria, por favor. Sí, decía que estas elecciones han sido hechura del pueblo boliviano. No es que el presidente Evo Morales ha hecho un decreto para reelegirse. Es el pueblo boliviano en estos 10 años que ha ido a las urnas de manera constante y que ha demostrado su espíritu democrático de la mano de la voluntad política del presidente Evo Morales de profundizar la democracia. Pero lo que quisiera retomar es lo que decía anteriormente Oscar en torno a qué es lo que está pasando con la juventud, los años en la política, etcétera, etcétera. Nos habla Solvo constantemente de renovación, cuando su líder principal, que es Luis Revilla, ya había sido candidato antes de que yo nazca. Recordemos que Solvo viene de la sepultura del MCM en las elecciones nacionales del 2014. Recordemos que el MCM viene de la sepultura del MBL. Recordemos que el MBL viene de la sepultura del MIR. Son políticos que le mienten a la gente de manera categórica diciéndole que no han estado en la política, que son la renovación, cuando vienen arrastrando, además de la mano de su sigla, que ahora ha cambiado de color, que ha cambiado de nombre, los daños económicos a nuestro Estado en la capitalización, en la privatización, y no tienen nada que ver con la renovación. Simplemente están reciclando pretensiones, digamos, individuales, porque no han podido
obtener legitimidad, porque no han podido lograr que el pueblo boliviano les dé el apoyo. Eso es lo que es Solvó. Finalmente eso es lo que es Solvó. Hablaremos de jóvenes y hablaremos generacionalmente. Hoy en Bolivia, en los gobiernos subnacionales, sean estos alcaldías, o sea, en estas gobernaciones, tienes alrededor de 300 jóvenes elegidos por voto del pueblo, tanto de oficialismo como de oposición, porque es el movimiento al socialismo el que ha dado las posibilidades con la ley electoral de que los jóvenes podamos estar en las listas. En la Asamblea Legislativa tienes alrededor de 30 cuadros jóvenes tomando decisiones escogidos por voto popular. En el gabinete presidencial tienes una ministra de salud de 28 años, tienes una cantidad de viceministros jóvenes y en general esto es un contraste absoluto con lo que sucedía en el neoliberalismo. ¿Por qué Luis Revilla no pudo ser escogido cuando candidateó para ser diputado antes de que yo nazca? Porque al gobierno, a los gobiernos en general, la estructura partidaria no le interesaba antes darles lugares a los jóvenes. Tú no eres tan joven, pero si podemos estar tú y yo ahora aquí, a pesar de que tú eres un poco mayor que yo, es porque se ha abierto un campo de diálogo intergeneracional en el país que ha sido delineado por el presidente Evo Morales, sin lugar a dudas. Óscar, una pregunta. Sala de Defensa de la Constitución, el año 2009, casi nadie quería la Constitución fuera del MAS. ¿Qué ha pasado en estos años para que de repente, no hablo específicamente de Solvó, hablamos de la oposición en general, qué ha pasado en estos años para que haya una declaración de amor prácticamente a la Constitución en estos últimos días? La Constitución del 2009 ha sido votada por todos los bolivianos y ha sido una conquista del pueblo boliviano, que se la ha conquistado con sangre, se la ha conquistado con confrontación, se la ha conquistado con muchos problemas y no ha sido una conquista del movimiento al socialismo, esa es una conquista del pueblo. El pueblo es el que votó al neoliberalismo. Yo quiero mostrar algo para refrescar un poco la memoria de Valeria, porque dice que ella es muy joven y no conoce. Bueno, entonces es bueno que conozcamos. Este era el pasado cuando tú no habías nacido. El MNR. Explicamos Sánchez, la foto que hay a cámara, por favor. Sánchez Berzaín viene de este partido que jura en este momento hacer campaña por el sí. Este es el pasado que está volviendo ahora, porque el pueblo jamás va a querer desenterrar a los muertos del neoliberalismo. Pero parece que el movimiento al socialismo sí está empecinado a hacerlo. Y esta es la prueba clara de cuál es el doble discurso que se maneja ahora. Pero ese no es el tema de discusión ahora. El tema de discusión no es, en todo caso, si aprobamos o no aprobamos el gobierno de Evo Morales. Ese no es el verdadero sentido. Ni si el 2009 el MAS apoyaba más o apoyaba menos la Constitución. El tema de fondo en esta ocasión es el respeto a la Constitución política del Estado y a las reglas del juego democráticamente establecidas, y no podemos hacer un referéndum gastando 153 millones para el beneficio de 2 personas. Adicionalmente a eso, dice Luis Revilla, no es parte de la legitimidad del voto. Es el alcalde con mayor aceptación, y lo muestran las encuestas, en todo el país. Más de 75% de aprobación en la ciudad de La Paz. Ganador con más del 52% de voto popular. Ese es el voto del pueblo, querida Valeria. Ese es el voto de la gente. Como también es el nuevo liderazgo, el de José María Lez en Cochabamba. Aunque a ti no te guste, el pueblo cochabambino ha votado por él. O Gati Ribeiro en Cobija, que aunque a ti te caiga mal, el pueblo, sí, no importa, el pueblo cobijeño lo ha votado y lo ha elegido. Es ese pueblo que le ha dado el cariño y le ha dado la oportunidad a Luis Revilla para reelegirse por segunda vez. Subestimas al pueblo y utilizas al pueblo cuando más te conviene. No. ¿Te das cuenta que estás con Valeria? No delegitimes. Si me permites, no, si me es permites, que no he terminado. Pero no he podido creo que terminar. Gabriel me había otorgado la palabra. Está bien, adelante, vamos cerrando por un tema de tiempo. No he podido terminar. Ese mismo pueblo que lo ha elegido por segunda vez es el que le ha dado la oportunidad de tener un plan de gobierno serio, pero además mostrando el espíritu democrático que no lo demuestra el movimiento al socialismo. Luis Revilla, el alcalde, lo dijo ya hace 3-4 semanas. Yo no me voy a volver a postular en la próxima elección porque no puedo y porque la Constitución no me lo permite. Ese es un espíritu democrático. Ahora, tú decías, tendrán oportunidad. ¿Qué liderazgo pueden tener los jóvenes? Tanta gente joven que tú nombras,
cuando Muy breve. en el momento dado jamás van a poder llegar a la silla presidencial porque el jefazo tiene que estar 40 años. Ese es el tema de fondo que deberíamos discutir ahora, la renovación política, pero una renovación en serio. Oscar, esa alusión a Luis Revilla me hizo, recuerdo una entrevista a Juan del Granado en una radio hace pocos días de más, cuando siendo alcalde dijo, por constitución no voy a repostular a la alcaldía, ¿no? Es precisamente lo que dijo Juan del Granado hace unos pocos días, cuando en realidad lo que quería era no repostular a la alcaldía, sino postular a la presidencia. Y en fin, así lo jubilaron a Juan del Granado. Bueno, Valeria, su turno. Yo retomo el argumento que tú has dicho porque ante el público queda una contradicción evidente. Tú dices a Leyes lo ha escogido el pueblo, a Gatti que está por el sí lo ha escogido el pueblo, a Revilla lo ha escogido el pueblo. ¿Quién crees que ha escogido Evo Morales? A Evo Morales lo ha escogido el pueblo con más del 60% en 2014. Sí. A Evo Morales lo han ratificado después de un referéndum revocatorio. A Evo Morales la gente le da la mayor aprobación de todos los presidentes en la región. Solamente tenemos a Putin por encima de nosotros en aprobación. Si me permites, por favor. No, por supuesto. Lo que quiero decirte es que hablemos de una defensa de la Constitución, pero léete el artículo 411 de la Constitución. El artículo 411 de la Constitución es el que permite al pueblo boliviano ir a un referéndum para que decida qué es lo que quiere hacer con el texto constitucional. No seamos tan maniqueos, no anulemos una parte de la Constitución y pongamos sobre la mesa otra, porque eso es mentirle a la gente. La Constitución contempla la modificación mediante referéndum. ¿Por qué correrse del referéndum? ¿Por qué no dejarle a la gente que vaya a las urnas y que diga si le parece que el presidente Evo Morales está haciendo bien su trabajo o si le parece que está haciendo mal su trabajo? Y aquí hay un engaño a la población, hay un engaño porque se le está diciendo que después del referéndum no va a pasar nada, cuando ya hemos visto que Manfred Reyes Villa, y lo ha publicado el periódico El Deber, ha salido a decir que muchos opositores le están llamando para pedirle instrucciones, lo decía anoche en un medio de comunicación, pero que además después de que según ellos vaya a perder la propuesta del sí en el referéndum, se va a ir a un referéndum revocatorio del presidente que ha obtenido 62% en las elecciones nacionales del 2014. Esto es un puñal en la espalda a la democracia y es un puñal que lo están solapando y están solapando de una manera muy descarada quienes se llaman democráticos, quienes están sirviendo el mismo licor antiguo en una copa nueva. ¿Qué es lo que ha hecho Solvó? Le ha puesto el amarillo a su partido porque además la institución de la alcaldía por 10 años ha utilizado el amarillo para ganar cierta legitimidad, cuando en lo profundo sabemos que ni siquiera han podido manejar un municipio de manera correcta. Por eso es que La Paz hasta ahora no tiene un transporte público digno. Valeria, Oscar, por el tiempo vamos a pedirles por favor una intervención corta de ambos para ir cerrando las ideas y así pues, poder culminar con ello. Empezamos con Oscar, luego con Valeria, para cerrar la entrevista. Adelante, antes de eso, yo creo que ha tocado el punto esencial. Evo Morales ha sido elegido para gobernar hasta el 2019 y lo tiene que hacer. Y nosotros vamos a ser los primeros en hacer respetar la voluntad del soberano hasta el 2019. Pero la Constitución Política del Estado dice que una persona puede ser reelegida 2 veces. Estamos yendo a modificar la Constitución Política del Estado por 2 personas, porque quieren eternizarse en el poder. Tenemos miles de problemas en el país. Podemos hacer un referendo o una consulta sobre el tema de la justicia, que el movimiento al socialismo no pudo controlar hace 10 años, cuando esta constitución, como lo dijo el vicepresidente, apesta. Todos los bolivianos tienen problemas con el tema de la justicia en este país y no podemos hacer un referéndum para solucionar el problema de 9 o 10 millones de habitantes, pero sí para que 2 personas se mantengan. Lo último, en el tema de la renovación que decía Valeria, ¿qué renovación podemos tener? ¿Qué renovación podemos tener cuando esas 2 personas van a estar 2 periodos más? ¿De qué pluralismo estamos hablando? ¿De qué respeto a la Constitución política del Estado estamos hablando? Y en el caso de La Paz, con el tema de Solvó, tenemos el mejor transporte de La Paz, no solamente del país, sino también de gran parte de Latinoamérica. Gracias, Oscar. Y en eso es importante que solamente, y con eso voy a puntualizar, pensemos bien lo que vamos a hacer el 21 de febrero. Pensemos si no vamos a apostar a la verdadera renovación de nuevos cuadros políticos que tienen la oportunidad
de entrar a la arena política y transformar de verdaderamente este país. Y si lo vamos a hacer por el antojo de dos personas, lo que más me preocupa en todo esto es que Oscar, parece por el tiempo. Que no hay liderazgo Muy en el bien. movimiento al socialismo, y esa es la verdadera preocupación que tiene el movimiento al socialismo. Por eso tiene que Muy volver bien. Evo Morales. Muchísimas gracias. Adelante, Valeria, por favor, para ir cerrando la entrevista con ella. Oscar ha dicho en esta su intervención que estamos asegurando 2 mandatos más al binomio Evo y Álvaro, lo que ratifica lo que hemos planteado como movimiento al socialismo y como generación Evo, jóvenes en la política. La oposición no tiene la capacidad de articular nada, no tiene la capacidad de articular un binomio serio, no tiene la capacidad de proponerle algo al país, y por eso asumen que si gana el sí, simplemente no va a haber futuro para la oposición en el país. Como gobierno hemos sacado a más de 2 millones de personas de la pobreza extrema. Como gobierno hemos desendeudado el país luego de que la administración a la que estaba vinculada Revilla había dejado un promedio de deuda externa de casi el 68%. Le hemos reducido al 17%. Como gobierno nos hemos constituido hoy en el país con el menor en el continente como el país con la menor tasa de desempleo de la región. Como gobierno, hoy la OMS nos ha tomado como ejemplo para combatir la desnutrición materno-infantil. Somos ejemplo en una cantidad impresionante de cosas. Somos el país con mayor participación de mujeres en la política en el continente, el segundo en el mundo después de Ruanda. Somos el país con mayor participación de jóvenes en la política en la región. Hoy tenemos, felizmente, los bolivianos la posibilidad de soñar. Sabemos que estos 10 años de siembra han sido lo mejor que le ha pasado a la historia de nuestro país. Estamos contentos por el trabajo que está haciendo el presidente Evo Morales. Sabemos que lo mejor está por venir y les pedimos a todos, Valeria, que el 21 de febrero le den el sí a Bolivia. Muchas gracias a Valeria, a Oscar, que nos han acompañado en los estudios de